Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día jueves 21 de junio de 2018. Los proverbios de Salomón, sabiduría práctica para ser feliz, es lo que estudiamos, ¿recuerdan? El día de hoy el título de la enseñanza es esta: la sabiduría de respetar a otros. Está basado en Proverbios capítulo 17, versículos 4 y 5. He aquí un par de proverbios que nos desafía a considerar la relación que tenemos con los demás. Es importante notar que en los 10 mandamientos, los llamados 10 mandamientos, 6 de ellos tienen que ver con nuestra relación con los demás seres humanos. 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios. Digamos que el 60% de los 10 mandamientos tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Dios es lo más importante, pero nuestra relación con los demás manifiesta nuestro tipo de relación que tenemos con Dios. Por eso, la sabiduría de respetar a otros es importante. Leamos los versículos que nos corresponden ahora y hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en la enseñanza que nos propone. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que se porta mal le gusta escuchar cosas malas, y el que es mentiroso le encanta saber de otros mentirosos para unirse a ellos. Luego dice el versículo 5, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Podemos decirlo así: aquel que se burla del que es más débil que es, se enfrentará con Dios mismo y jamás saldrá bien librado. Reflexionemos ahora en las enseñanzas que nos propone. La bendición de una vida honorable. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora, dice nuestro proverbio. Cada oveja con su pareja, dicen por ahí, o Dios los hace y ellos se juntan. Usamos estas frases para referirnos a la necesidad del ser humano de unirse con otros, de unirnos con otros iguales. Lo triste es que el malo se junta con el inicuo y le pone atención a sus labios inicuos porque es igual a él, se siente en familia con él. Y el mentiroso es condescendiente con el detractor porque necesita socios, aliados y cómplices para sus fechorías. Podemos decir que hablan el mismo idioma, se entienden muy bien, se confabulan, se fortalecen para la maldad. ¿Cuál es la idea de este proverbio? ¿Para qué nos dice estas cosas Salomón? O Dios mismo inspira a Salomón para que nos diga estas cosas. ¿Con qué propósito debemos aprender estas cosas respecto a los malos? Bueno, la respuesta puede ser sencilla pero muy valiosa. Número 1, para que sepamos identificar a esta clase de necios. Número 2, para que nos cuidemos de la influencia de esta clase de gente mala. Y número 3, para que no caigamos en el gravísimo error de ser uno de ellos. Segunda enseñanza, la bendición de una vida respetuosa. Versículo 5 dice así: el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Podemos estudiar este proverbio aparte como una idea especial, pero se trata de uno de esos versículos que se relaciona con todos los demás. Si somos probados por Dios, como aprendimos ayer, si identificamos a los que se asocian por hacer el mal, como vemos en el proverbio anterior de hoy, entonces debemos analizar con seriedad nuestra actitud con relación a otros. Y es entonces que nos habla del escarnecedor, no para que le imitemos, por supuesto, sino para que justamente para que rechacemos sus actitudes y seamos diferentes nosotros. Aunque ya hemos explicado lo que significa escarnecedor, leamos este pasaje en otras versiones para que lo entendamos mejor. La Reina Valera actualizada traduce así este versículo: el que se mofa del pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra por su calamidad no quedará impune. La nueva Biblia de los hispanos, latinoamericana de hoy, traduce así: el que se burla del pobre afrenta a su hacedor, el que se regocija de la desgracia no quedará sin castigo. La traducción al lenguaje actual dice así: es una ofensa contra Dios burlarse del pobre en desgracia, quien lo haga no quedará sin castigo. Y la nueva traducción viviente traduce así: los que se burlan del pobre insultan a su Creador. Los que se alegran de la desgracia de otros serán castigados. Y la nueva versión internacional traduce así: el que se burla del pobre ofende a su Creador. El que se alegra de verlo en la ruina no quedará sin castigo. Algunos sinónimos de escarnecedor son burlarse o de escarnecer. Son burlarse, rechazar, ofender, ridiculizar, ultrajar, insultar, calumniar, afrentar. El uso que se le da en este texto y en todo el libro de los Proverbios incluye la idea del sarcasmo. Se trata de una burla con sarcasmo.
y de una burla pública con la intención de manchar o destruir la reputación de alguien. También implica entonces la envidia, el odio, la amargura por causa de la vida de otras personas, porque nadie podría ser tan malo con otro sin algo muy malo que le impulsa desde su corazón enfermo. Es decir, nadie puede ser escarnecedor si no tiene un problema serio en su corazón contra una persona determinada. Lo grave de este proverbio es que nos aclara una cosa muy, pero muy importante. El escarnecedor insulta, ofende, afrenta a Dios, pues Dios es el creador de todo ser humano. Y el texto dice que el que se burla del pobre, se burla de Dios o afrenta a Dios. Así es que el escarnecedor insulta, ofende, afrenta a Dios, pues Dios es el creador de todo ser humano. Escarnecer es por lo tanto una blasfemia. Ser un escarnecedor es constituirse en enemigo de Dios. Y esto es muy serio. Y yo no puedo minimizarlo solo para que no nos sintamos culpables. Yo no puedo hacer como hacen algunos, ¿no?, que tratan de suavizar las cosas, porque la idea es, en lugar de predicar la palabra, predicar superación personal y todo está bien. No, no está bien todo. En la vida hay cosas que están muy mal en nuestra vida. La palabra de Dios nos confronta con cosas que están mal en nuestra vida. La palabra de Dios sí nos alienta, sí nos impulsa, sí nos da esperanza, por supuesto, pero para alentarnos, impulsarnos y darnos esperanza, nos ayuda a descubrir las cosas malas que hay en nosotros y que tenemos que desechar y que tenemos que dejar que Dios transforme nuestra vida para ser mejores. Así es que este pasaje sí nos confronta con algo mucho, pero muy importante. Es muy serio y no podemos minimizarlo. La segunda parte del proverbio dice: y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Se trata de una forma de escarnecer, alegrarse y mostrar alegría con respecto o gozo con respecto a alguien que está sufriendo una desgracia. Y la sentencia es: no quedará sin castigo. Como podemos ver, se trata de una advertencia severa y una invitación muy seria a no ser escarnecedores. Esta es justamente la razón por la que nos habla del perfil del escarnecedor y de las funestas consecuencias que habrá de enfrentar. Podemos decir, como en el proverbio anterior, que nos dice estas cosas para que sepamos identificar a esta clase de necios, para que nos cuidemos de la influencia de esta clase de gente mala, para que no caigamos en el gravísimo error de ser uno de ellos. Ahora bien, el proverbio nos da un detalle que hace que todo se agrave severamente. El proverbio dice: el que escarnece al pobre. Nos habla de alguien no nos habla de alguien que se burla de un contrincante de su tamaño, sino de alguien que se burla con ventaja. Se burla de alguien más débil, de alguien vulnerable, de alguien en desgracia. En mi tierra, cuando alguien le buscaba pleito a otro más débil o más chico, más pequeño, se le decía: ponte con uno de tu tamaño. Digamos que la burla se hace intolerable, especialmente por la ruindad que representa ser un aprovechado, ser un abusón. Pero el asunto es que el proverbio también dice: afrenta a su hacedor. ¿Y quién más es su hacedor sino Dios? Así que al burlador, al abusador, le puede pasar lo que al gigante Goliat, que se burlaba de David. Él, Goliat, medía casi 3 metros y David no debía pasar de unos 60. Él, el gigante, era experto en las artes de guerra y David cuidaba las ovejas de su padre. Él, Goliat, era un hombre adulto y David era un adolescente. 15, 17 años debió tener. El gigante, Goliat, tenía armadura, lanza, espada y un escudero que lo ayudaba. David tenía su alforja pastoril, su cayado y una honda. Pero Goliat no contaba con que estaba afrentando al hacedor de David. Por eso es que David le dijo estas palabras. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esto está en 1 Samuel 17:45. La lección es bárbara. Cuidado, no vayamos a ser hallados luchando contra Dios, el hacedor de todo ser humano. Les propongo algo. Hagamos un ejercicio que nos puede ayudar a ubicarnos en el contexto de lo que esta palabra significa. Pensemos en lo contrario de ser un escarnecedor. Número 1, en lugar de burlarnos, animemos a otros. Número 2, en lugar de ofender, aconsejemos a los que nos necesitan. Número 3, en lugar de ridiculizar, alabemos a otros. 4, en lugar de afrentar, motivemos a los demás. 5, en lugar de destruir la reputación de alguien, defendamos delante de los demás a ese alguien. 6. En lugar de ser escarnecedores, seamos misericordiosos. 7.
En lugar de ser necios, seamos sabios. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.